Cristo Jesús, dele una ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Nos hemos gozado con las alabanzas y hoy vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy. Y quiero que vayamos al libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos, vamos a leer del 1 al 4. Cuando ya lo tenga, se puede poner sobre sus pies. Vamos a leerlo alternadamente y nos unimos todos en el versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oramos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Dios mío. Te ruego que esta palabra sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos en esta hermosa hora, Señor. Que hoy la enseñanza pueda quedar grabada en nuestro corazón, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender cuál es el propósito que tú tienes para con nosotros, Señor, en esta hora. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, danos el entendimiento para que podamos nosotros, Dios mío, hablar y poder entender esta palabra que tú nos has traído el día de hoy, Señor. Muchas gracias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hermosa tarde. Y hoy nos vamos a enfocar, amados hermanos, en el versículo 4, y le puse como tema: no dejes tu primer amor. Esa es nuestra enseñanza el día de hoy. No deje usted su primer amor. Y quiero introducirme a hablar primero sobre la iglesia de Éfeso. Dice la palabra de Dios que esta iglesia fue fundada en el Asia Menor después de Cristo. El apóstol Pablo, uno de los apóstoles, uno de los predicadores, dice la palabra del Señor que uno de sus viajes misioneros, él fue hasta el Asia Menor, que es donde se ubicaba esta iglesia. La palabra de Dios nos enseña que en el tiempo de los apóstoles había persecución en las iglesias. Había problemas porque no se podía predicar el evangelio como es ahora. Si se acuerdan, hace mes y medio aproximadamente, en una comunidad de acá de Oaxaca quemaron una iglesia. Dice la palabra que así estaban en esos tiempos, había persecución en las iglesias. Los apóstoles, al predicar, eran perseguidos por las autoridades, eran perseguidos por los soldados romanos. Había persecución. Entonces la iglesia, cuando se funda, estaba pasando por tiempos difíciles. Estaba pasando por tiempos de dificultades en ese momento. Y esta iglesia, cuando fue fundada, la Biblia dice que en aquel tiempo había idolatría en ese lugar. En Hechos 19, 8 al 10, se nos narra cómo el apóstol Pablo fue y predicó la palabra en ese lugar. Y en el 19, Hechos 19, capítulo 34 y 35, la Biblia habla de que
En ese momento dice que la iglesia adoraba a una diosa llamada Diana. La iglesia, que los griegos la conocían como la diosa Artemisa, como la diosa de la fertilidad, era una diosa una diosa pagana, pues. Y entonces, cuando escucha el escribano, le llama la Biblia, podemos decir que es como el secretario del lugar. Cuando él escucha la palabra y escucha la multitud decir: oh, qué gran Dios de los efesios, oh, qué gran Dios que hace estas maravillas, él se enoja, se molesta y dice: pero ¿qué no ustedes adoraban a esa diosa? Ahora, ¿qué fue lo que cambió en ustedes? El escribano se maravilló porque la gente gritaba: ¡qué gran Dios poderoso! No hay Dios como el Dios de los efesios. Y así en este día podemos decir: no hay Dios como el Dios que adora la iglesia, Cordero de Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos. Jehová es el Dios de la gloria. Le digamos: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el Dios de los ejércitos. Él es el Dios de la gloria. Él fue el Dios que transformó a la iglesia de Éfeso. Ahora yo quiero preguntarle a usted, cuando usted vino a este lugar, ¿de dónde lo rescató el Señor? ¿De dónde lo rescató el Señor? ¿Cómo era su vida pasada? ¿Vivía en vicios? ¿En borracheras? ¿En idolatría? ¿En alguna, no sé, algunos hasta en la brujería? ¿Cómo era su vida pasada? ¿Cómo era usted antes de conocer a Cristo? No teníamos ni siquiera un valor. No teníamos valor. Pero Dios, en su infinita misericordia, el Padre envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por nosotros. Y eso enseña el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 1. Dice: ¿quiénes somos nosotros? Después de haber aceptado a Cristo, ahora, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos hoy en día? Dice: nosotros somos sus hijos. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. A usted, por ejemplo, padre de familia, cuando lo mandan a llamar en la escuela, le mandan un citatorio, ¿verdad? Y en el citatorio viene un sello. Y ese sello es valioso porque es el sello de la institución o de la escuela donde va su hijo. Y si aquí en la tierra ese sello tiene un valor, imagínense el Espíritu Santo que nos selló a nosotros. Somos invaluables, somos piedras preciosas delante de los ojos de Dios. Antes éramos sin valor, antes nadie daba un peso por nosotros, antes nadie se atrevía a decir que teníamos una capacidad, un don, un talento. Pero ahora que somos transformados por el poder y la gracia de Dios, que el mundo nos vea allá afuera, ahora sí tenemos un gran valor en Cristo Jesús. Ese es el valor que Dios le dio a esta iglesia. Ese es el valor que Dios le dio. Y dice la palabra de Dios, nos enseña que cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, en el capítulo 1, enseña quiénes somos. Yo quiero preguntarle: ¿quién es usted hoy en día? ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Somos reyes, somos sacerdotes, somos sus hijos, somos sus amigos, somos real sacerdocio, somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar
las buenas nuevas de aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz. Eso es lo que somos. Ahora que estamos en Cristo tenemos un valor especial que ni siquiera el hombre más rico de esta tierra puede tener. Nosotros al ser hijos de Dios fuimos rescatados, como dice un canto, éramos una llaga podrida, y dice el canto, ¿no? Y tirado entre la basura tú me encontraste, y ahí extendiste tu mano y me levantaste. Así dice el canto. Curaste mis heridas y con amor me salvaste. Pero ¿qué pasa hoy en día? Lamentablemente somos malagradecidos, y se nos olvida de dónde fuimos rescatados nosotros. Se nos olvida el precio que el Señor pagó por nosotros. Se nos olvida el sacrificio del Señor Jesucristo en aquella cruz. Se nos olvida el valor que tenemos y nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios y viene el desánimo, viene el cansancio espiritual. Vienen muchas cosas. Tal vez los procesos que estamos viviendo, todas esas cosas, o algún pecado oculto que ha crecido, y eso no nos deja avanzar. La iglesia de Éfeso, leemos en el libro de Apocalipsis 2, donde estamos, encontramos 4 cosas. La primera dice: yo conozco, dice el Señor. La primera cosa que encontramos, la primera, es una cualidad que podemos encontrar, es el que Dios dice: yo conozco cómo eres, yo conozco cómo es usted, dice el Señor, yo conozco cómo eres, hijo mío, dice el Señor, que tú has trabajado, que tú has sufrido. Y le da el Señor como esa alabanza a la iglesia, como que le dice: tienes estas virtudes, que trabajas, que te esfuerzas en venir, que has sufrido por amor de mi nombre, que has probado a los que se llaman apóstoles y no lo son, que has trabajado y has sufrido por amor de mi nombre. Es una alabanza que Dios le da. La segunda cosa es el llamado de reprensión, y es lo que leímos en el verso 4, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado las cosas que te gustan hacer. Tengo contra ti que has dejado lo que antes apasionabas hacer, lo que antes anhelabas hacer. La tercera es el llamado al arrepentimiento. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y la cuarta cosa que tiene es la promesa. Dice: al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Hay una promesa de Dios para nosotros, que si vencemos, Él nos dará a comer del árbol de la vida. Pero hoy nos vamos a enfocar en el punto 2, en el llamado que tiene el Señor para con nosotros, del por qué hemos dejado nuestro primer amor. Yo quiero preguntarle a usted, cuando usted se convirtió a Cristo, ¿qué era lo que más le apasionaba hacer?
¿Qué era lo que más le gustaba hacer a usted cuando se convirtió a Cristo? Hablar de la gente de Dios. Le hablábamos a la gente de Cristo. ¿A alguien le gustaba cantar las alabanzas? Predicar. A lo mejor de poner las sillas, el poner las flores, el dar la oración. ¿Y cómo lo hacía usted cuando recién se convirtió a Cristo? Lo hacíamos con amor, de corazón, ¿verdad? Nos entregábamos y queríamos que el pastor nos pusiera otra vez el próximo domingo, y al próximo domingo esperábamos y otra vez: pastor, yo quiero dirigir, pastor, yo quiero cantar, pastor, yo quiero esperar el tiempo de los testimonios, pastor, me gustaría aprender a predicar, a tocar algún instrumento, la guitarra, el teclado, la batería, algo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo muchas veces hemos dejado lo que nos apasiona hacer. Con el tiempo, lamentablemente, nos hemos desanimado y hemos dejado lo que nos gusta hacer. ¿Por qué lo hemos dejado? Tal vez porque tiene usted alguna preocupación, tal vez porque hay un desánimo espiritual, tal vez porque se sienta cansado, o tal vez porque hizo usted algo y piensa que lo que usted hizo no tiene perdón, tal vez porque en su vida hay una situación, hay una tristeza. Tal vez porque en su vida hay dificultades. ¿Por qué nosotros nos hemos alejado de Dios y hemos dejado de lado nuestro primer amor? Reflexione un momento en por qué muchas veces hemos dejado lo que nos apasiona hacer. Quiero decirle a usted, amado hermano, amada hermana, que si Dios le llamó con propósito y le llamó porque usted puede servir a Dios. Si a usted le llamó el Señor, Dios no se equivocó, Dios no erró, sino que al contrario, Dios se fijó en su capacidad, Dios se fijó en las cosas maravillosas que puede hacer con usted. Dios se fijó en las cosas grandes, en las cosas venideras. No creo que usted lo rescató por tener tal vez una cara hermosa, sino por las capacidades. Dios no distingue el parecer físico, sino lo que Él busca es el corazón dispuesto a servirle. Y por eso Dios a usted le llamó. Por eso Dios dio su vida en sacrificio por usted. Y eso es lo que les enseñaba el apóstol Pablo a la iglesia. En el capítulo 2 de Efesios enseñaba que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino es don de Dios, y el don de Dios es un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios lo hizo. En el capítulo 3 de Efesios, el apóstol Pablo enseñaba el amor de Dios para con nosotros, los cimientos. En el 4, la unidad, en el cual dice que Dios constituye los 5 ministerios, que son el apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta. Dios constituye los 5 ministerios. Y sabe el Señor que usted en alguno de esos 5 ministerios puede servir. Porque
Dice el Señor que Dios nos formó así para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Usted y yo somos la iglesia, usted y yo somos el cuerpo de Cristo, usted y yo podemos salvar a las almas. Pero no deje su primer amor, no deje su pasión, no deje lo que le gustaba hacer. Ahora quiero enfocarme en por qué nosotros, o cuáles son las señales de que hemos perdido nuestro primer amor. En cuáles son las señales de cómo hemos dejado nuestro primer amor. Y una de estas señales, la primera señal nos dice que ya no sentimos gozo al leer la Biblia. Una de las señales, la primera señal, ya no tenemos gozo por leer la Biblia. ¿Cuántos de nosotros cuando recién nos convertimos dijimos, ahora sí voy a leer la Biblia, voy a empezar desde Génesis, y leíamos Génesis 5 o 6 capítulos? Venía el mes de enero, febrero, y íbamos leyendo Éxodo, Levítico. Mes de marzo, ya no leíamos 5 sino 4. Mes de abril, ya no nos daba ganas de leer 4 capítulos sino 2. Vino el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya no tenemos ganas de leer muchas veces. Hoy, mes de octubre, hemos dejado nuestra Biblia a veces empolvada. Ya no nos hemos apasionado por ver qué más tiene Dios para nosotros. Pero dice Josué capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice, para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si te sientes identificado o identificada con este punto, es importante que volvamos al primer amor. Es importante que empecemos una vida de lectura devocional, una vida de lectura bíblica. Número 2, falta de fe. ¿Cuántas veces hemos sido incrédulos y decimos, no creo que Dios vaya a hacer esto conmigo? No creo que Dios vaya a hacer esto con mi familiar. No creo que Dios vaya a sanar. ¿Cuántos en algún momento hemos sido faltos de fe? Gloria a Dios que aquí no hay nadie, ¿verdad? Que es falto de fe. Gloria a Dios que no hay nadie que haya sido falto de fe. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. El falto de fe dice, no creo que vayan a venir los hermanos. El falto de fe dice, no creo que Dios me vaya a dar la provisión de hoy. El falto de fe dice, no creo que voy a poder hacerlo. No creo que voy a poder cantar. No creo que voy a poder poner las flores. El falto de fe se vuelve negativo y no avanza. Pero el que tiene fe llama a las cosas que no son como si fueran y dice, heme aquí, Señor, aquí estoy. El que tiene fe dice, heme aquí, Señor, yo lo voy a hacer. Decía la hermana hace rato, ¿verdad? Aunque con nervios, pero daba todo lo mejor que de sí para poder dirigir. Y qué bueno, es un gran logro, porque no cualquiera lo hace. Qué bueno, bendito sea Dios, porque Dios le dio esa capacidad. A cada uno Dios nos da una capacidad, un don, un talento, el cual Dios quiere que lo usemos.
No hagamos como la parábola de los talentos que está en San Mateo 25, del 14 al 30. No la vamos a leer toda, pero se las voy a resumir. La parábola de los talentos, donde dice que a uno Dios le dio 5 talentos. Este los multiplicó y hizo 10 talentos. A otro el Señor le dio 2 talentos, los multiplicó y lo entregó. Pero al que el Señor le dio 1, ese 1 lo fue a esconder y le dio miedo. Le dio miedo y escondió su talento. Dice, y cuando vino el Señor, los que habían multiplicado sus talentos se entregaron sus talentos y le dijo el Señor: buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero al que no hizo nada, al que escondió su talento, lo mandó el Señor con los verdugos. Ahí está la parábola en San Mateo 25, del 14 al 30. Así que, hermano, no esconda usted su talento, no esconda usted lo que Dios le ha dado, no esconda lo que el Señor le entregó en sus manos, porque lo que Dios le entregó en sus manos es algo especial, es algo poderoso para su vida. Una hermana contaba un testimonio en el cual dice que cuando Dios le reveló cómo era la entrega de los ministerios, dice esta hermana que ella podía ver en visiones cómo Dios entregaba a cada uno un cofre como un tesoro especial. Así a nosotros Dios nos entrega el ministerio como un cofre, como un tesoro especial ahí dentro. Y si trabajamos ese tesoro especial en nuestra vida, imagínense grandes cosas pudiéramos hacer. Si trabajáramos ese tesoro en nuestra vida y lo fuéramos perfeccionando, nuestras vidas brillarían a lo lejos. Nuestras vidas brillarían, la luz nos resplandecería. Pero tenemos que levantarnos nuevamente, tenemos que volver al amor de Dios, a volver a nuestras primeras obras. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Señal número 3, y dice que somos insensibles. La señal número 3 de que hemos perdido nuestro primer amor es que hemos sido insensibles a la voz de Dios. ¿Cuántas veces todo nos molesta o hemos sido insensibles a la voz de Dios? A veces está la alabanza aquí y nosotros estamos agachados en nuestra cabeza o pensando en otras cosas. ¿Cuántos de nosotros ya no ofrecemos el mismo sacrificio que ofrecíamos antes a Dios? ¿Cuántos de nosotros antes veníamos y brincábamos y adorábamos, levantábamos las manos y gritábamos gloria a Dios, aleluya? Y ese gozo se nos fue apagando. No solo pasó con la iglesia de Éfeso, sino con el pueblo de Israel. Y vamos a leer Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 8. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura antes que yo. Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 8. Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 8. ¿Qué es lo que nos dice? Si alguien le puede dar lectura. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar
pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso agradará de ti o lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A ver, fíjese cómo pregunta el Señor al pueblo. Por ejemplo, usted, amado hermano, usted que es padre de familia, usted pide que a su hijo le honre, ¿sí o no? Le dice: hijo, quiero que me obedezcas, quiero que en la escuela saques buenas calificaciones, quiero que le eches ganas a un deporte, que seas íntegro ante el Señor. ¿Y qué pasa cuando su hijo empieza a bajar calificaciones, empieza a desobedecer? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted como padre de familia? Quiero darle a tu chica. ¿Verdad? Se enoja, se molesta. Por eso aquí el Señor dice: el hijo honra a sus padres y el siervo a su Señor. Si yo soy el Dios verdadero, si yo soy su Padre, ¿dónde está mi obediencia? Y si soy Señor, dice: ¿dónde está mi honor? ¿Dónde? Y luego dice que el pueblo empezaba a sacrificar ya lo que le sobraba, lo inmundo. Es decir, las cosas ya las dabas ya sin ganas, ya nada más por quedar bien con Dios. Pero todo se hacía sin amor, todo se hacía sin amor, sin propósito, podemos decir. Ya nada más por quedar bien, y lo hacían de mala gana. Daban el animal enfermo, el animal cojo. Y por eso el Señor pregunta: a ver, pues, si viene el rey, si viene el príncipe de la tierra, ¿ofrecen algo así? Es como si nos dijera el Señor: si ahorita viniera la presidenta de México a comer alguna de la casa de ustedes, a ver, ofrezcanle lo poquito que tengan y algo que no le sirva. ¿Le va a agradar? No le va a agradar. Por eso dice el Señor: presenta eso a ver si de verdad le va a gustar. No le va a gustar. Por eso el Señor aquí exhorta eso, a que volvamos a ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración al Señor, pero un sacrificio que salga de lo más profundo de nuestro corazón, un sacrificio que salga de lo más profundo, algo que nos cueste de verdad, para que ese sacrificio valga la pena. Decía un joven que en una ocasión él no tenía ganas de ir a la iglesia. Y le dijo él a su mamá: mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Puedo faltar a la iglesia? Dijo la mamá: no. Porque aún sin ganas, Dios valora lo que tú has hecho. Así es de que hoy tienes que renovar, dice, esas ganas y tienes que ir. Y así es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que renovar fuerzas y levantarnos y venir a la iglesia. Y esa es la cuarta señal de que hemos perdido nuestro primer amor, que muchas veces ya no venimos a la iglesia por amor, sino por costumbre. Y es lo que dice Hebreos. Dice que no dejemos de congregarnos, sino que exhortémonos, es decir, hablemos una palabra de ánimo a aquel que ha faltado, le demos ánimo, le demos fuerzas para que pueda volver al camino, para que pueda volver al camino de Dios y pueda restablecer su vida.
Porque incluso, amado hermano, a veces la insensibilidad, a veces el no venir a la iglesia, todas esas cosas nos afectan en casa, con la familia. A veces hasta el matrimonio. El varón quiere hablar con la esposa y la esposa a veces sale enojada: ahorita no tengo tiempo, ya. O a veces la mujer, el varón necesita que lo escuchen y que porque viene del trabajo y a lo mejor le pasó algo. Y dice la hermana: sí, ya te escuché, ya, al rato hablamos. Enojo, ira, nos falta la paciencia, ya no queremos escuchar a la persona. A veces hay alguien que viene con problemas y nos cuesta escucharlo. Cuando antes platicábamos y reíamos. Pero el primer amor de esa forma también se pierde cuando ya no tenemos esa humildad para escuchar, cuando ya no tenemos pasión por entender a la otra persona. Y a veces por falta de amor muchos matrimonios se destruyen, muchas familias se destruyen, muchos hijos se vuelven drogadictos, alcohólicos, muchos huyen de casa por falta de amor. Mucha gente, incluso hasta en la iglesia, se va por falta de amor. Pero qué bueno sería que nosotros demostremos que estamos siempre en el primer amor, y que no nos hagamos insensibles a la voz de Dios, que nuestra forma de ser cambie, que cada día vayamos tratando con nuestro carácter, que cada día seamos fieles a Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, y no es para que me lo conteste a mí, sino para que lo analice: ¿está usted en su primer amor? Va otra pregunta: ¿ha dejado usted su primer amor? El que ha dejado su primer amor, todo le molesta. A veces por una llamada de atención ya se molestó. A veces porque puso mal o alguna silla y le dijeron: hermano, mire, la silla va alineada aquí. A veces por eso se molestó. Pero dice Romanos 12:16 que nosotros no seamos sabios en nuestra propia inteligencia, sino nos asociemos con los humildes. Porque el que tiene amor dice: sí, disculpe, lo hice mal, lo voy a corregir. Ahora, ¿cómo podemos llegar nosotros a nuestro primer amor? Número 1, recordemos cómo éramos cuando conocimos a Cristo. La pregunta que yo le hacía hace rato: ¿cómo era usted cuando conoció a Cristo? ¿Cuál era su forma de orar? ¿Cómo se sentía usted cuando hablaba de Cristo a las demás personas? ¿Cómo se sentía usted cuando leía la Biblia? ¿Cuál era el ministerio que usted dejó y que hoy quisiera recuperar? Porque hay muchos ministerios que pueden florecer, pero lamentablemente hoy están escondidos. Hay ministerios que pueden brillar, pero están ocultos. ¿Por qué usted ha ocultado su ministerio? ¿Qué fue lo que pasó en su vida
para que usted ya no se apasionara por lo que quería hacer. Una de las cosas que debemos de hacer es recuerde cómo era cuando conoció a Cristo, apasionado por la obra, apasionado por ir a las misiones, apasionado por cantar, por predicar, por evangelizar. Déjeme decirle que usted lo puede hacer. Simplemente tenemos que levantarnos de donde estamos. Tenemos que volver al principio, cuando buscábamos a Dios, no importando cuánto nos costara, no importando cuánto nos criticaran, porque en todo tiempo la gente nos va a criticar, hermano. En todo momento la gente nos va a decir: ay, ¿a poco sí puede? Ay, ¿a poco sí lo puede hacer? En todo tiempo va a haber crítica, va a haber malos comentarios. En todo tiempo va a haber, no sé, alguien que te haga caer. Pero también va a haber un Dios que te va a decir: yo estoy contigo. Yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Yo soy Jehová tu Dios el que te sustenta. Yo soy tu mano derecha. Les decía yo cuando predicábamos acerca de la tsunamita, Dios hoy te dice: levántate. Dios hoy te dice que te sostengas nuevamente de su mano. Y Él quiere que vuelvas al camino, que vuelvas a servir a Dios como antes, que te apasiones por lo que te gusta, que no desmayes, que hagas tus primeras obras. Yo se lo quiero contar como testimonio. Yo cuando inicié, a mí siempre me ha gustado la predicación, y cuando yo inicié en las primeras ocasiones, incluso hasta fui a la radio a predicar. De ahí vino la pandemia en el 2020 y sentí que bajé, porque yo creo que en algún momento a todos nos viene ese bajón espiritual, ese desánimo. Pero en una ocasión yo estaba orando, nos tocaba un rol de ayuno, y en esa ocasión yo estaba orando, ayunando, y tenía yo las alabanzas, y en una de esas alabanzas empezó de ese canto de Ferner Monroy, ese canto que se llama Un Menesteroso, y ese canto me empezó a ministrar, y ahí yo le pedía perdón al Señor. Y créanme, siempre que recuerdo eso, le digo al Señor: Señor, no me quites de ese primer amor, no me quites de esa pasión de servirte, porque a mí me ha gustado el predicar, o me ha apasionado hacerlo, y cuando yo inicié, aunque yo casi no sabía nada, yo quería hacerlo. Y siempre preguntaba yo: hermana, ¿cómo le hace usted para predicar? ¿Cómo le hace usted para desarrollar sus sermones, sus bosquejos? Y ya me decían cómo lo hacían, y ahí aprendí. Y yo siempre es lo que le pido al Señor: Señor, no me quites ese primer amor. El segundo punto que vamos a ver de cómo regresar al primer amor es arrepentirnos de lo que hicimos, arrepentirnos y volver al Señor. Si nos hemos alejado de Dios en algún momento, tenemos que regresar a Dios. Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El libro de los Efesios nos dice que no pongamos triste al Espíritu Santo. Vuelve al Señor, haz tus primeras obras,
Y tercer punto, apasionate por lo que te gusta. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, como dice la palabra. No desvíes tu primer amor. Entrega al Señor sacrificios de alabanza. Entrega al Señor sacrificios que le sean oro grato, de lo más profundo del corazón. Si nos hace falta ayunar, si nos hace falta orar, si nos hace falta ser como éramos cuando conocimos a Cristo, hoy Dios nos da la oportunidad de volver al primer amor. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios restaurador. Cuando el hijo pródigo se arrepiente de lo que había hecho, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dice que lo perdona y lo reviste, lo purifica, le da un calzado, un anillo. El anillo significa pacto, pacto eterno. Lo viste, lo calza y hace fiesta porque uno de sus hijos se arrepiente. Hoy el Señor te dice: si has fallado, si has pecado, Primera de Juan 2:1 dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Abogado tenemos, que es Jesucristo, el cual fue justo y el cual aboga y dice: perdona a este mi hijo que se ha arrepentido, perdona a esta mi hija que me ha fallado. Mira, ella quiere volver al camino, perdónalo. Renueva su ministerio, renueva la capacidad, renueva el talento, renueva el don que hay en ella, en él. Renueva lo que antes le gustaba hacer y que hoy lo que haga, lo haga con amor. Colosenses 3:23 dice que no hagamos las cosas para con los hombres, sino para agradar a Dios. Y Primera de Corintios 16:14 dice que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Si de aquí en adelante usted quiere renovar ese voto con el Señor y regresar a su primer amor, hoy es tiempo. Hoy es el día, hoy es la gran oportunidad de volver al camino de Dios. Quiero que leamos por último, para concluir, Lamentaciones capítulo 5, 21. Lamentaciones capítulo 5 versículo 21. Con este versículo quiero terminar y orar al Señor. Cuando ya lo hayan encontrado, se ponen sobre sus pies, lo vamos a leer juntos. Amén. Lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Si usted quiere renovar hoy sus días como al principio, puede usted orar al Señor y decirle en esta tarde: Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero renovar mis votos ante ti. Hoy quiero volver y apasionarme por lo que me gustaba hacer y no he hecho, Señor. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque he fallado, he pecado, Señor. Perdóname, oh Dios, porque no he hecho
lo que a ti te agrada. Pero hoy tu palabra me enseña que tenemos que hacer las cosas con amor. Que hoy tenemos que hacer las cosas con agrado a ti.